Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. A través de este video vamos a continuar con el contenido de la unidad 2, correspondiente a nuestro curso de Biología para Ingenieros, en el cual o durante la cual hablaremos acerca de la biología celular y la biotecnología, qué es y cuáles son sus avances. Lo que hemos visto hasta ahora a manera de recuerdo es qué es una célula, el tamaño con relación, por ejemplo, al tamaño de un adulto humano, cómo y desde qué momento es que se propone que la célula es la unidad básica, funcional y estructural de un ser vivo, ¿cierto? A través de la teoría celular. Comenzamos también a estudiar en detalle cuáles son las características propias de una célula independientemente de a qué dominio pertenezca, si es una bacteria, es una arquea o es una eucaria. Dentro de ellos veíamos atributos que se compartían como la difusión, la mediación, el reconocimiento y la recepción por parte de las proteínas de membrana, cómo es que las proteínas facilitan la comunicación entre células y la bicapa de lípidos que se encuentra en todas las células que existen hasta donde conocemos ayuda a mantener la homeostasis. Veíamos el citoplasma, que es y qué lo conforma, también los ribosomas, si recordarán que son diferentes en procariotas como en eucariotas debido a su tamaño, principalmente a su conformación. Entendíamos también que las células procariotas, pese a que no tienen un núcleo definido, sí tienen una región llamada nucleoide en donde se encuentra el ADN, carece de organelos, cosa que vamos a ver hoy tienen las células eucariotas. Veíamos las formas también de estas células de las bacterias y su capacidad para transmitir información genética a través de plásmidos, ¿vale? Recordaremos que un plásmido es un pequeño fragmento circular de ADN. El día de hoy, sin más, entonces vamos a hablar acerca de las células eucariotas, células que ya cuentan con un núcleo definido. Además de eso, tienen pequeños órganos o compartimientos dentro de sí que conocemos como organelos, ¿sí? Entonces, tenemos acá los dos tipos de células más claras e importantes dentro del dominio eucaria, que son las células de tipo animal y las células de tipo vegetal. Las células de tipo animal, como podemos ver, tienen una gran cantidad de mitocondrias, algunas tienen flagelos o cilios que les ayudan a su movilidad, tienen su núcleo definido, ¿cierto? Ya vamos a ver parte por parte, pero a diferencia de las células vegetales carecen de una pared celular. Eso lo veíamos la clase pasada en cuanto a las principales diferencias entre el reino vegetal y el reino animal, que es la presencia de una pared celular compuesta principalmente por celulosa, ¿sí? Además de eso, las células vegetales adquirieron unos organelos capaces de hacer fotosíntesis, ¿cierto? Un proceso vital para que las cadenas tróficas y la vida como la conocemos en la Tierra pueda existir, ¿sí? Las plantas a través de estos organelos son los que de cierta forma han permitido que la atmósfera se oxigene y que nosotros como consumidores tengamos la energía suficiente para mantenernos vivos. Entonces digamos que vamos a terminar dependiendo de uno de estos pequeños organelos dentro de las células vegetales, inclusive dentro de las células animales. Ya vamos a ver la mitocondria, su papel y su importancia para la producción de energía, y entenderemos que sin que cada uno de esos mecanismos y organelos eh, funcione bien, no podríamos continuar con nuestros procesos vitales. Es una falla en cualquiera de estos organelos que vamos a ver a continuación, están
que se encuentran dentro de las células eucariotas, podríamos sufrir consecuencias no muy gratas, ¿sí? Devastadoras posiblemente para el organismo y la vida en sí. Entonces, en primera medida tenemos el núcleo, ¿cierto? Característico de las células eucariotas. Un núcleo que está definido, o más bien delimitado por una membrana, conocida como la membrana nuclear. Esta membrana es una membrana fosfolipídica de dos capas de fosfolípidos, al igual que la membrana plasmática o la membrana celular, ¿sí? Y está acompañada por una serie de poros, ¿cierto? Conformado por proteínas a través de los cuales se transporta el material genético, principalmente ARN que sale al exterior, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un nucleolo también, que es una porción condensada de cromatina, ADN y proteínas. También se puede conocer como eh, si la cromatina condensada como tal, pero además de eso contiene un nucleoplasma, ¿sí? Que es una porción fluida o semifluida dentro de la cual se llevan a cabo ciertos procesos esenciales como el proceso de la transcripción, ¿cierto? O la replicación del ADN. Digamos que dentro del núcleo lo importante es que el ADN se va a proteger de la radiación ultravioleta de alta intensidad que puede llegar a generar mutaciones y a dañarlo, pero además de eso va a mantenerse aislado el ADN eh, en un compartimento en el cual se va a poder replicar y además se va a poder transcribir, ¿sí? Pasar de ADN a ARN, posteriormente saliendo por estos pequeños poros nucleares, va a ir a otras partes de las células en donde se va a encontrar con, ya sabemos, los ribosomas. Pero ¿cómo es que se genera el núcleo y cómo es que se generan otros pequeños compartimentos como la mitocondria, los cloroplastos? ¿De dónde se originó esto, sí? Resulta que a mediados del siglo XX, muy recientemente, a través de una síntesis y recopilación, la bióloga Lynn Margulis propone la teoría de la endosimbiosis seriada. Esta teoría lo que busca explicar precisamente es el origen y la aparición de células eucariotas a partir de células procariotas y una endosimbiosis secuencial, es decir, un proceso de fagocitosis por una célula que en primera medida, a través de la invaginación de la membrana plasmática, genera esa membrana nuclear que va a convertirse en el núcleo para proteger efectivamente al ADN y los recursos genéticos de fuentes externas. Posteriormente, esta célula con un núcleo definido probablemente fagocitó algunas bacterias aeróbicas que utilizaban el oxígeno para sobrevivir y no las degradó, no las digirió completamente, sino que estableció una relación simbiótica con ellas. ¿Sí? Esta célula entonces proveía de azúcares, nutrientes a estas bacterias aeróbicas y al mismo tiempo la bacteria le generaba energía a la célula que con el tiempo terminaría convirtiéndose en una célula animal, ¿sí? Con mitocondrias capaces de dar su producción energética a la célula hospedera, ¿sí? Pero recibiendo pues ciertos beneficios en los cuales estas células que antes eran procariotas libres, ahora se encuentran resguardadas a través de una serie de membranas, ¿sí? Obtienen nutrientes sin necesidad de desplazarse y pueden cumplir con su rol vital, se reproducen a través de la reproducción celular, que ya vamos a ver más adelante, y posteriormente una célula que ya había adquirido mitocondrias pudo haber fagocitado una célula procariota fotosintética. Ya veíamos que existen procariotas fotosintéticos, para dar origen de esta forma a las células vegetales con la capacidad de generar
o hacer fotosíntesis, aprovechar la energía lumínica del sol para adquirir nutrientes del medio y convertirlos en azúcares y de esta forma seguir creciendo. Esto, digamos, en resumen, es la teoría de la endosimbiosis seriada o la teoría endosimbiótica, a través de la cual, como les comentaba, se propone que se dio el origen de las células eucariotas a partir de la fagocitosis y simbiosis establecida entre organismos primitivos mucho más simples de lo que conocemos hoy en día. Entonces, básicamente la endosimbiosis seriada nos ayuda a entender cómo es que posiblemente se originaron estos organelos energéticos, tanto la mitocondria como los cloroplastos pudieron generarse a partir de esas relaciones simbióticas que tuvieron ventajas mutuas para ambos organismos, para tanto el hospedero que recibía esas células como para ellas que buscaban refugio y estabilidad en la adquisición de nutrientes. Para entender el funcionamiento del flujo energético entre los organismos dentro de un ecosistema, es muy importante realmente entender la fisiología celular, qué ocurre a nivel celular dentro de estos organismos, ya sean productores o consumidores, para que efectivamente esa transferencia de energía se dé a través de las redes tróficas, ¿sí? Básicamente lo que ocurre es esto: se hace la recepción de la energía lumínica, se capta a través de las de las membranas de los tilacoides. Ya vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona este proceso de recibir la energía lumínica, transformarla en energía almacenada como glucosa y otros nutrientes, al mismo tiempo que se genera oxígeno, mientras que por otro lado, a nivel celular, dentro de los organismos heterótrofos o consumidores, lo que ocurre es que se utiliza el oxígeno para degradar estas moléculas previamente creadas por las plantas y finalmente utilizar esta energía en actividades de la vida diaria, en síntesis de otras moléculas como proteínas y lípidos o carbohidratos estructurales, y finalmente liberar el dióxido de carbono y el agua, que son nutrientes esenciales para las plantas. Todo esto ocurre o depende de procesos a nivel molecular. Esto es una ampliación de lo que es un cloroplasto. Dentro del cloroplasto podemos entender todo un universo, ¿cierto? Dentro el cloroplasto pues es un organelo formado por dos membranas, una doble membrana externa, una membrana interna, ¿sí? Y dentro de esas dos membranas vamos a encontrar una serie de tilacoides, unas torrecitas de tilacoides llamadas granas. Cada uno de estos tilacoides es un saquito en el cual vamos a encontrar también una membrana, ¿sí? Que tiene ciertas proteínas en ella, y a través de esas proteínas o moléculas receptoras como la clorofila es que se va a hacer todo el proceso de fotosíntesis. Entonces imagínense, realmente la fotosíntesis se realiza a nivel subcelular, es decir, es un nivel dentro de un organelo de la célula, ¿cierto? Dentro del cloroplasto existen las granas. Las granas están conformadas por pilas de tilacoides, y en cada tilacoide está ocurriendo en esta membrana de los tilacoides el proceso de fotosíntesis, ¿sí? A través del cual se genera oxígeno y glucosa a partir de la energía solar, el dióxido de carbono y el agua, principalmente mediado por esta enzima, que es la enzima más abundante en el mundo,
la cual se encuentra justamente en este espacio eh, intermembranal del tilacoide, el cual también se conoce como el estroma del tilacoide, y es la enzima de la rubisco, la ribosa 5-bifosfato, si no estoy mal. Pueden buscar más información acerca de la rubisco, pero podemos entender que finalmente, pese a que ocurre dentro de un compartimiento de la célula, va a depender de si está esta proteína y si funciona correctamente o no para que se dé este proceso de transformar la energía lumínica y el dióxido de carbono en moléculas de azúcar y oxígeno. Por otro lado, la mitocondria parece hacer el proceso inverso. Si ya bien vimos que la rubisco y las granas, los tilacoides y en sí los cloroplastos permiten llevar a cabo esta reacción química, las mitocondrias llevan a cabo la reacción contraria, ¿sí? Principalmente también fundamentada en una bomba de protones que se conoce como la ATP sintasa, la cual va a generar una gran cantidad de energía convertida en ATP, ¿cierto? La molécula con la cual se hacen las transacciones energéticas a nivel celular. Pero todo eso va a ocurrir también entre el espacio intermembranal que existe en la membrana interna de la mitocondria. Si la mitocondria también es un organelo con doble membrana, contiene su propio ADN, al igual que los cloroplastos, razón por la cual también se cree eso es un soporte de que en algún momento estos organismos o organelos tuvieron vida libre, fueron independientes de la célula eucariota. Y dentro de estas membranas, o en esa membrana más bien en la membrana interna, vamos a encontrar esta bomba que se conoce como la ATP sintasa. Es una bomba proteica, ¿cierto? Cada una de estas subunidades que vemos acá como alfa, beta, gamma, es una proteína que en conjunto trabajan para producir ATP, si se fijan, el cual es un nucleótido con dos grupos fosfatos extras, conocido como adenosin-trifosfato, ¿sí? A través de esta reacción que genera la ATP sintasa en la membrana de las mitocondrias, podemos utilizar la glucosa y el oxígeno con el fin de oxidar ese azúcar, liberar o partir esa estructura y obtener energía, guardarla en forma de fosfato, pero además generar como desecho dióxido de carbono y agua, ¿sí? El cual posteriormente en un ciclo ideal será aprovechado por las plantas nuevamente. Sin embargo, hay que reconocer un desbalance entre el dióxido de carbono que estamos liberando a nivel global debido precisamente a la quema de combustibles fósiles y al dióxido de carbono que generaríamos naturalmente sin que utilizáramos estos combustibles fósiles. Ya vamos a hablar mucho más adelante de eso. Por ahora nos vamos a enfocar en una serie de organelos que están presentes de forma general en ambos grupos, en las células animales y las células vegetales. Ya hablamos de los organismos energéticos, cómo se originaron y cuál es la importancia de ellos para la transferencia de energía y el flujo de nutrientes dentro de las cadenas tróficas. Y ahora vamos a hablar entonces a nivel celular, qué papel cumple cada uno de los organelos, por qué están allí y por qué se denominan de esta forma. Entonces el primero que vamos a ver es el retículo endoplasmático. Hemos escuchado hablar del retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Básicamente es un organelo que se encarga de sintetizar y
hacer un postprocesamiento de las proteínas y los lípidos que han sido generados previamente por los ribosomas. En el caso del retículo endoplasmático liso, este cumple con cierta función dependiendo de las células en las que se encuentre o de los tipos de célula en la que estemos hablando. Puede servir en las células hepáticas para sintetizar lípidos o generar la glucogenólisis, ¿sí? Que es la partición o liberación de las glucosas que están contenidas en el glucógeno, ¿cierto? Este polisacárido de almacenamiento que tenemos los animales en el hígado. También está involucrado en el proceso de desfosforilación de la glucosa 6-fosfato. Resulta que normalmente la glucosa tiene un fosfato cuando está circulando a través del torrente sanguíneo en los animales, pero al ingresar en la célula lo que debe hacer es quitársele ese fosfato para poder ser utilizado en los procesos celulares. Cuando la glucosa ingresa a la célula, lo primero que hace es pasar por el retículo endoplasmático y ser desfosforilada para que pueda ser utilizada. De otra forma, no se puede utilizar en los procesos metabólicos. Y en el caso de las fibras musculares, las células de las fibras musculares han desarrollado una adaptación del retículo endoplasmático liso que se conoce como el sarcoplasma. Si acá lo vemos, es un retículo endoplasmático que alcanza a cubrir casi todas las fibras musculares, y es un reservorio intracelular de calcio, ¿sí? Unión esencial para que se dé todo el proceso de contracción, de comunicación celular correcta, ¿sí? Muy importante estos iones para el funcionamiento correcto de los músculos y de todos los procesos a nivel celular. Así como tenemos el retículo endoplasmático liso con todas estas funciones dependiendo de a qué célula nos refiramos, tenemos también el retículo endoplasmático rugoso. En este sucede primero la síntesis de proteínas debido a que precisamente se le denomina retículo endoplasmático rugoso porque en sus paredes vamos a encontrar los ribosomas. Recordemos que estos se encargan de la síntesis proteica o el proceso de traducción. Entonces, en este retículo endoplasmático se van a producir las proteínas, se van a generar algunas modificaciones posttraduccionales o posteriores a la síntesis de proteínas, y va a servir como un reservorio de proteínas. Las lipasas, las fosfatasas, las ADNasas son enzimas que degradan lípidos, degradan grupos fosfatos o degradan el ADN, cosa que si no estuvieran contenidas en estas vesículas del retículo endoplasmático rugoso, terminarían con la célula, ¿cierto? Con el funcionamiento celular, porque destruirían el ADN, destruirían los lípidos y entonces conllevaría a problemas en, en la transferencia de energía, en el funcionamiento interno de la célula. Por eso es muy importante el retículo endoplasmático rugoso. Por otro lado también tenemos al complejo o al aparato de Golgi, ¿sí? Un sistema también de membranas, un organelo que se encarga de modificar, almacenar y exportar proteínas, principalmente en las células del sistema endocrino. Las células del sistema endocrino, las que pertenecen a, a las distintas glándulas internas del cuerpo, tienen muy desarrollado este complejo o aparato de Golgi, a través del cual liberan esas proteínas que se modifican, se almacenan y con las cuales se van a comunicar a largas distancias dentro del mismo organismo, otra vez del torrente sanguíneo. Sí, entonces muy importante el aparato de Golgi en las células, qué pena, del sistema endocrino.
Si este aparato, este complejo, se encarga, o bueno, en las células vegetales se encarga de sintetizar la pared celular, ¿cierto? Que está compuesta principalmente de celulosa, como ya habíamos dicho. Además, se encarga de separar varias proteínas y lípidos recibidos del retículo endoplasmático y empaca las moléculas ya terminadas en vesículas que van a ser transportadas a otra parte de la célula o al exterior, ¿sí? Como veíamos en el caso de las células del sistema endocrino. Vamos a ver un momento este video para nuevamente para reconocer en el distintos dentro de estas células que recordaremos que es una célula, un linfocito, una célula blanca que es siendo transportada a través del torrente sanguíneo. Encontramos entonces la membrana plasmática, ¿cierto? Propia o común en todos los organismos, en todas las células, independientemente de si es un organismo procariota o es un organismo eucariota. El citoesqueleto, ¿cierto? Esta parte del citoplasma que da estructura y rigidez, permite transportar vesículas. Encontramos ese citoesqueleto formado por fibras de proteína. Y vemos algunas vesículas, una mitocondria, los centriolos, ya hablaremos de los centriolos y para qué sirven. Acá fíjense, vemos la membrana nuclear y los poros a través de los cuales está saliendo el ARN mensajero que va a ir a unirse con los ribosomas. Fíjense una mitocondria detrás comparada con una proteína. Aquí vemos cómo llegan los ribosomas al retículo endoplasmático rugoso, se anclan y están saliendo algunas vesículas del aparato de Golgi que van a ser transportadas hacia el interior. Puede ser a través de sus proteínas motoras, por medio de las fibras que tiene el exoesqueleto, perdón, el Realmente vemos cómo la interacción de las proteínas de membrana permite a estas células modificar su forma para poder ingresar en algunos tejidos fuera del torrente sanguíneo, ¿sí? Todo esto ocurre durante una fase de lo que hoy conocemos como el ciclo celular, que es esta fase de crecimiento, diferenciación celular, ojo, síntesis de ADN y preparación para la división celular. A esta fase se le conoce como interfase. Dentro del ciclo celular, que es esto que hemos representado aquí a la derecha, la interfase es la fase más prolongada, ¿sí? La que más tiempo abarca, en la cual ocurren estas condiciones. Crece y se diferencia la célula, replica su material genético que posteriormente va a ser entregado a las células hijas y crece y se prepara para hacer la otra fase que consiste en la división de la célula propiamente dicha. Es la fase más corta, acá está representada en azul. Es
es efímera, realmente es fugaz, pero es esencial porque sin ella pues el ciclo celular, es decir, la reproducción de la célula no se completaría y no se podría entender que una célula efectivamente produce dos células hijas, por lo menos en la división celular mitótica, ¿sí? En la mitosis. Entonces tenemos dos fases dentro del ciclo celular: la interfase, que contiene la fase S de síntesis, y la división celular o división mitótica, la fase reproductiva, ¿sí? También se conocen como la interfase o la fase M, en la cual una célula se divide y se originan dos células hijas idénticas. Sí, básicamente vamos a ver qué es lo que ocurre durante la fase S, ¿cierto? La fase de síntesis, que se encuentra en la mitad de este proceso de la interfase. Vamos a ver una replicación de la cromatina, es decir, de los cromosomas, que son un superenrollamiento del ADN alrededor de ciertas proteínas que se llaman histonas, ¿vale? Entonces vamos a ver esa etapa de replicación durante la interfase, para que luego este material genético en forma de cromosomas superempaquetados se entregue a cada una de las células hijas a través del proceso de la mitosis o la reproducción celular. Vamos a entender que hay dos procesos a través de los cuales la célula se puede dividir y dejar descendencia, y uno de estos, el que ocurre principalmente, es la mitosis, ¿sí? En el cual una célula parental con dos copias del material genético, primero antes de entrar a la mitosis, replica su material, ¿cierto? Fíjense acá, desde la interfase, entra la fase de síntesis, cada cromosoma genera una copia de sí mismo, entonces hay dos copias de 4 cromosomas que tiene esta célula. Posteriormente, vamos a verlo ahorita en detalle, pero sufre una serie de cambios. Esos cromosomas se organizan en el eje de la célula y finalmente se van hacia cada uno de los polos y van a ser entregados a dos células hijas que tienen la misma carga genética que la célula madre, 4 cromosomas. Cada una va a tener 4 cromosomas. A diferencia de la meiosis, una reproducción celular que solamente ocurre en algunas partes del cuerpo de nosotros los humanos, por ejemplo, en las células de las gónadas, las células de la línea germinal, que a diferencia de la mitosis va a generar 4 células hijas con la mitad de la carga genética. Fíjense acá, solamente cada célula hija tiene 2 cromosomas, a diferencia de la célula madre que tenía 4 cromosomas, porque va a sufrir pues una serie de procesos similares a los que ocurren en la mitosis, pero en dos tandas consecutivas, ¿sí? En síntesis, entonces, a diferencia de la mitosis, la meiosis produce 4 células hijas con la mitad de la carga genética de la célula madre, mientras que la mitosis produce 2 células hijas, pero con la misma carga genética de la madre, ¿sí? Durante la mitosis entonces existen ciertos pasos o procesos que se tienen que dar. Obviamente ustedes tendrán que estudiarlos. Muy importante durante la interfase, que no hace parte de la fase de reproducción celular, ya se ha hecho el proceso de replicar el ADN. En la primera fase de la mitosis, la que se conoce como la profase, empiezan a transformarse los microtúbulos del uso, ¿cierto? Los centriolos que veíamos ahorita en el video, empiezan a formar microtúbulos de proteínas que van a comenzar o van a generar algo que conocemos como el uso acromático, que es el que se va a anclar a los cromosomas después de que están condensados. Bueno, en esta
profase inicial, en esta fase de la profase en la mitosis, también se deshace la envoltura nuclear para que los cromosomas terminen de superenrollarse y puedan disponerse para que las fibras, los microtúbulos del uso cromático conecten con ellos a través de los cinetocoros. Más adelante, después de la profase, viene la metafase en la cual o durante la cual los microtúbulos han logrado poner en el ecuador de la célula todos los cromosomas. Posteriormente, en la anafase, esos microtúbulos empiezan a jalar hacia cada polo de la célula las cromátides hermanas, ¿cierto? Esos cromosomas que son iguales porque ya se habían replicado, cada mitad se va hacia una célula hija. En la telofase, entonces, ya están los cromosomas ubicados en cada polo, comienza la conformación, otra vez la reestructuración de la envoltura nuclear, de la membrana nuclear, y finalmente durante la citocinesis se termina de escindir o de separarse esa membrana entre las dos nuevas células hijas, las cuales van a entrar nuevamente en esta etapa de la interfase, van a comenzar a crecer, a especializarse, ¿ya? Luego van a, al igual que su progenitora, a replicar su material genético y finalmente entrar otra vez en esta fase de reproducción o división mitótica. Bueno, lo anterior o lo que acabamos de ver es el proceso a través del cual las células se reproducen, ¿cierto? Las células entendidas como la unidad fundamental de la vida, la subunidad, digamos que casi indivisible para poder realizar todos los procesos y tener cierta estructura que ya consideramos viva, pero no podemos dejar a un lado a los virus y a los retrovirus, que pese a tener un tamaño mucho más pequeño en comparación con las células bacterianas o las células eucariotas, ¿sí? Están compuestos por los mismos compuestos, valga la redundancia, ¿sí? Por las mismas moléculas, principalmente organizadas en dos formas, o compuestos por dos partes principales. Una es una molécula de material hereditario, puede ser ADN o ARN, y otra es un recubrimiento proteico, una proteína, una serie de proteínas que recubre ese material hereditario. Acá lo vemos entonces al material hereditario en amarillo y el recubrimiento proteico en rojo, ¿sí? En el caso de este virus tiene además una envoltura que está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, al igual que la membrana de una célula, y tiene ciertas proteínas que en conjunto con algunos azúcares les permiten el reconocimiento y el anclaje a las células que van a infectar. Estos pues pueden tener varias formas, al igual que las células. Se han encontrado virus en forma de espiral o en forma de una hélice, como este que es el virus del mosaico del tabaco, o virus que tienen una cápside que tiene proyecciones y una forma tetraédrica. Están también los bacteriófagos, que se encargan o se especializan en contaminar bacterias. O está, por ejemplo, el virus del VIH, ¿cierto? Que cuenta además de con una envoltura proteica, tiene una envoltura de ácidos grasos y proteínas. Básicamente, dependiendo de si los virus tienen esa envoltura o no, y tienen dentro de su material genético ADN o ARN, es que se establece o se ha establecido la clasificación
de los virus en distintas familias. Por ejemplo, acá vemos a la familia Coronaviridae, ¿cierto? Es una familia que tiene ARN y tiene además una cubierta, ¿cierto? Es por eso que cuando nos lavamos las manos con agua y jabón, esa cubierta o esa envoltura lipídica se degrada y eso pues inhabilita el virus, porque en esa envoltura lipídica es que encontramos la proteína Spike, que es la que se va a anclar a nuestras células y va a ser la entrada. Como les decía, entonces existen virus que infectan únicamente a las bacterias, son conocidos como bacteriófagos, se podrán imaginar del tamaño de esos pequeños viriones. Acá se ve cómo están ingresando su material genético a la bacteria que están infectando. Y después de que ese material genético ingresa, ¿cierto?, al interior de la bacteria, tiene dos vías eh, de funcionamiento. Digamos que los virus pueden entrar en dos tipos de ciclos. Un ciclo en el que va a destruir completamente al hospedero a costas de su reproducción, ¿sí? Una replicación masiva de otros viriones, la utilización de la maquinaria celular para poder realizarlo y finalmente la lisis, el rompimiento de la membrana celular para que se dé la liberación de esas nuevas partículas o agentes contaminantes. Por otro lado, puede ser que el material genético del virus no sea leído por la célula y empiece todo este proceso de uso de sus nutrientes y mecanismos, sino que simplemente se va a internar en el ADN del huésped y se va a replicar cada vez que el huésped se replique, tal como lo veíamos ahorita con la división mitótica, ¿sí? En este caso pues no va a haber muerte celular del huésped, pero tampoco va a haber una replicación masiva y síntesis de nuevas partículas virales. Sí, sin embargo, en algún momento, si los mecanismos celulares leen esa región, puede ser que inicie un proceso en el cual se empiecen a formar viriones y finalmente conlleve a la muerte de la célula. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, los virus pueden entrar en ciclos líticos o en ciclos lisogénicos, dependiendo de el destino de ese material genético que va a ingresar a la célula huésped. Ahora, después de hablar de todo esto, de virus, de bacterias, de organelos, para qué nos sirven, cómo funcionan y esto, vamos a ingresar a un nuevo tema, ¿cierto? La presentación se llamaba biología celular y biotecnología, pese a que esto pues de los virus se sale un poco de la biología celular, es muy importante entenderlo porque es tecnología que ya hemos estado utilizando para hacer modificaciones y mejoras en los organismos, que es precisamente de lo que trata la biotecnología. La biotecnología, en síntesis, es el uso y la alteración de organismos, células o moléculas para producir alimentos, biocombustibles, medicamentos u otros bienes que beneficien al ser humano. ¿Sí? Entonces, dentro de la biotecnología vamos a encontrar términos como la clonación, los experimentos, la ingeniería genética y los organismos transgénicos. Temas muy polémicos, pero también muy interesantes y que sin duda si los entendemos muy bien y los aplicamos, logramos aplicarlos, vamos a encontrar muchas ventajas al momento de poder aprovechar toda la vida que hay en la Tierra, adaptarnos al cambio climático y mejorar nuestras prácticas utilizando pues alteraciones a, a este recurso que pues determina en gran medida qué somos, quiénes somos, ¿cierto? El recurso genético. Podemos ver, si ustedes cuando estén revisando la presentación hacen clic sobre esta imagen, podrán apreciar cómo es que la biotecnología puede ayudar a distintas disciplinas y se ha categorizado en distintos colores de acuerdo
a su rol dentro de esas disciplinas. A ver si me deja abrir el enlace.